Viernes, la Comisión de Quejas del INE pidió al presidente abstenerse de comentar temas sobre las elecciones del 2021. Sin embargo, López Obrador lo consideró un agravio a su libertad de expresión y ayer la Consejería Jurídica de Presidencia impugnó esta medida cautelar impuesta por el INE para que no hable sobre el proceso electoral. Acerca de este tema, en la línea telefónica, y le agradezco, muy buenos días, el doctor Lorenzo Córdoba, quien es consejero presidente del INE. Doctor, ¿cómo está? Adelante. Muy buenos días, Wendy. Qué gusto de saludarte. Gracias, doctor. Pues, ¿qué sigue? Finalmente, pareciera que el presidente no acatará esta recomendación, este exhorto que se hiciera por parte de la Comisión de Quejas. Bueno, yo creo que no es un exhorto, Wendy, es una medida de tutela preventiva, es decir, es una instrucción que se gira por parte de la Comisión de Quejas, que es la autoridad para vigilar en nuestro orden constitucional dentro del INE la conducta o que la conducta de los servidores públicos, de todos los servidores públicos, desde el presidente hasta los funcionarios municipales, en el ámbito de las competencias, es decir, en lo que tiene que ver con los procesos electorales federales, se apeguen a lo que dice la Constitución. No se trata de otra cosa sino de hacer cumplir una ley y de unas reglas que se establecieron desde el año de 2007 en la Constitución y se desarrollaron en la ley electoral en el año siguiente, 2008. Y desde este punto de vista no es algo que se quiera o no acatar. Si no se acata, se estará rompiendo el orden constitucional por parte del servidor público de que se trate, de que se incurra en este desacato. Y creo que es importante contextualizar el por qué, porque parecería que aquí hay una animadversión o que se está abusando o conculcando derechos. De ninguna manera, los derechos están resguardados y a salvo para cualquier persona. El único problema es que los servidores públicos, todos los servidores públicos, estamos bajo un régimen especial porque nuestra evolución electoral y nuestra Constitución considera que una conducta desapegada al principio de imparcialidad que nos impone la Constitución podría ser lesiva o puede ser lesiva a la idea de equidad, al principio rector de equidad que subyace a los procesos electorales. Y la historia es muy clara. Seguramente, si alguien hace memoria, podrá recordar aquel triste episodio en el cual durante las elecciones de 2006, justamente cuando el hoy presidente de la República, Manuel López Obrador, era candidato a la presidencia, el presidente en turno, es decir, Vicente Fox, tuvo una, digámoslo así, irresponsable actuación, pronunciándose permanentemente o de manera frecuente sobre la contienda electoral. Probablemente recuerdes, Wendy, aquella expresión en el sentido del presidente Fox durante las campañas, en el sentido de que era importante cambiar de jinete pero no de caballo, en clara referencia a que no había que cambiar de proyecto político y claramente en una lógica de contraposición o de contrapunteo contra la oposición, incluido López Obrador. Como consecuencia de aquel episodio, que incluso fue juzgado por el Tribunal Electoral como un acto imprudente del presidente que puso en riesgo la validez de la elección, es que se modificó la Constitución, por cierto, a petición de la propia oposición, y se incorporó en el artículo 134 el principio de imparcialidad al que tienen que ajustarse los funcionarios públicos. En pocas palabras, la libertad de expresión de todos los servidores públicos está garantizada, pero no pueden intervenir en los procesos electorales en favor o en contra, ni con dinero, con los recursos públicos, ni con sus dichos a favor o en contra de los actores en contienda. Claro. ¿Se puede criticar la acción de gobierno? Claro, esa es una función, una tarea, es más, hasta pertinente que ocurra por parte de los partidos de oposición. ¿Se pueden defender las acciones de gobierno? Por supuesto, se pueden justificar, se pueden defender, pero durante las campañas electorales es algo que le corresponde a los partidos gobernantes, claro, no a los servidores públicos. Nuestras contiendas electorales excluyen a los servidores públicos, a todos, insisto, los servidores públicos, de partes en disputa, ¿no? Entonces no se trata de un tema personal, doctor, porque ha dado ocasiones en donde el presidente se toma las cosas personales y en este sentido, no es el caso, sino simple y sencillamente debe de ajustarse a lo que la ley dice para que las elecciones del próximo año sean totalmente imparciales. Absolutamente, no. El INE es un órgano autónomo y el INE está defendiendo todos los días, ahora y antes, su autonomía.
pero eso no significa que seamos contraparte o como algunos pretenden vender dolosamente como uno de los como parte de uno de las agrupaciones, digamos así, políticas en disputa por el poder. De ninguna manera. El INE es el árbitro de la contienda. El presidente de la República es claro que es un actor político. Es probablemente el actor político más prominente que existe en el país y es normal que así sea. Es lógico que así sea. Pero el INE no tiene una interacción con los actores políticos como contraparte. El INE actúa como autoridad y como árbitro de la contienda tiene que colocarse por encima de los actores políticos para hacer cumplir las reglas, por cierto, que ellos mismos pusieron. Lo que hoy está en la Constitución y de lo que se quejan algunos actores, pues es lo que se pidieron, lo que ellos mismos pidieron a lo largo de nuestra evolución histórica, y qué bueno que se haya ocurrido. No hay que olvidar, la mejor prueba de que no hay una animadversión con ningún actor, al contrario, hay colaboración. Con este gobierno tenemos, yo he tenido canales de comunicación y de colaboración probablemente como presidente del INE, más que con cualquier otro gobierno. Pero la mejor prueba de que no hay una animadversión es que el IFE, todavía era IFE, en su momento sancionó, determinó que el presidente Felipe Calderón había violado la Constitución. Lo mismo ocurrió cuando Peña Nieto fue presidente. El INE, ya era INE, en su momento determinó que había violado la Constitución. Hoy que el presidente es Andrés Manuel López Obrador, pues yo confío mucho en que, pues él habiendo padecido eso, esas intervenciones indebidas desde el poder y habiendo exigido una cancha pareja, pues hoy confío en que será suficientemente responsable y comprometido con la democracia como lo ha sostenido, y confío que así sea, como para no ser un factor disruptivo entrando en el campo de la contienda electoral, porque no le toca. El presidente no está allí, no está en disputa. Por supuesto que su proyecto será objeto de las disputas electorales, para eso son las elecciones, pero estarán los diputados, los aspirantes a diputados o a distintos cargos de elección popular, los candidatos y candidatas, precisamente para defender esas acciones de gobierno o bien para criticarlas. De eso se trata al final la democracia, pero digamos, cada quien en el rol que le toca, ¿no? Claro. Pues doctor, vamos a estar pendientes a esta impugnación. El Tribunal Electoral será el que tendrá que determinar finalmente si se aceptan o no estas medidas impuestas por la Comisión de Quejas Cautelares. Así es. Una vez más, la Consejería Jurídica ha impugnado estas determinaciones. No es algo nuevo. La Consejería Jurídica de la Presidencia, en la época del gobierno de Peña Nieto, recurrió varias decisiones del INE que consideraban pues inconvenientes. Perfecto. Para sus intereses. Con lo cual se inauguró, por cierto, una época interesante. Ya no eran los partidos los que impugnaban lo que el INE decidía, sino también empezó a ser el gobierno. Por lo visto, bueno, pues qué bueno que se impugnó. Será el Tribunal Electoral, como bien dice, quien resolverá. Gracias, doctor. Muy buen día. Gracias. Cuídate mucho, Wendy. Gracias. Hasta luego, el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del INE.